Ay, no, qué pena, no estaba presentando pantalla. Listo, entonces les explico el segundo punto que es muy parecido al primero, solo que es un poco más fácil. El segundo punto nos dice que debemos crear una hoja llamada matrícula. Y en esta hoja llamada matrícula debemos crear una base de datos de 25 registros y debemos conservar la validación de datos del primer punto. Es decir, que debemos crear una hoja que se llame matrícula y debemos tener los mismos campos que teníamos aquí en el formulario. Es decir, número de documento, tipo de documento, primer nombre, segundo nombre, primer apellido. Todos estos datos que tenemos acá los debemos pasar aquí arriba. Número de documento, tipo de documento, primer nombre, segundo nombre, es exactamente igual. Y también incluimos los de los requisitos que eran ficha de matrícula, foto 3x4 y exámenes médicos. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llenar 25 registros, es decir, inventarnos 25 personas, ¿cierto? Pero antes de eso, tenemos que seguir aplicando la misma validación de datos que hicimos para cada una de las celdas. Pueden hacer esta validación de datos de la siguiente forma. En número de documento yo validé esta celda. Yo puedo copiarla, puedo ir a matrícula y puedo pegar esa celda aquí. Al pegarla, me va a quedar con la misma validación. Miren que si yo oprimo cualquier, eso me queda con la misma validación. Y esta celda, como van a ser 25, pues la puedo pegar hasta el registro 26. Esa es una opción. Pero ustedes también lo pueden hacer si es con el fin de fortalecer el ejercicio de la validación de datos. Ustedes pueden repetir el mismo procedimiento que hicieron acá, que lo hicimos en una celda, por ejemplo, para el caso de tipo documento. En vez de copiarlo, lo que pueden hacer es seleccionar las celdas y le volvemos a hacer el mismo paso de datos, validación de datos, lista, y vamos y seleccionamos los valores que van a ir en, esa, en esa celda y le decimos aceptar. Entonces, cualquiera de las dos opciones es válida. Podemos copiarla o podemos hacerla nuevamente, pero tiene que quedarnos en las 25 celdas, que es donde vamos a ingresar los registros de las personas. ¿Listo? Esto pues con el fin de que se optimice, ¿cierto? Aquí como ya está, entonces en la medida en que se va llenando, pues va a ser mucho más fácil llenar la base de datos y me van a quedar valores válidos. ¿Listo? En el caso de los nombres, pues pueden inventarse cualquier nombre, cualquier apellido, ¿cierto? Pero tenemos que crear la información de 25 personas acá. El género también le tenemos que aplicar la validación de datos. Entonces ustedes deciden cómo hacerlo. Si comprendieron la validación, pues pueden hacer lo que es copiar aquí y pegar acá. Pueden pegarlo o arrastrarla también. Si ya la pegaron, pueden arrastrarla y borran la información con suprimir para que les quede vacía, pero la validación de datos ya les queda. Profe, perdón, la del número de documento también hay que inventarla, ¿cierto? Sí, también, todo. Vamos a tener completamente llena esta base de datos con 25 registros. ¿Listo? Eso, todos estos valores de aquí son inventados. Daisy, Señor. o sea que los nombres y apellidos irían en datos, ¿no es cierto? O sea, 25 nombres, 25 apellidos en datos. Ajá, sí, señor. Vale, listo, gracias. Vale. Entonces, como la idea de una herramienta es optimizar, pues la idea es que ustedes lo hagan lo más fácil para ustedes, ¿cierto? Pero como les decía, si de pronto algo no les ha quedado claro, es mejor que lo repitan de la forma manual,
que cuando usted ya tenga claro, entonces puede copiar y pegar. Profe, si Señora. en la hoja de datos se hacen cambios, ¿automáticamente cambian en las planillas que tenemos o hay que volver a hacer la validación de datos? Mira, si tú, por ejemplo, a ver, digamos que yo aquí tengo, vamos a suponer que aquí tengo el valor de femenino. Ay. Y yo cambié aquí en los datos y ya no es femenino, sino femenina, por ejemplo. El dato que ya hayas ingresado no se te va a actualizar. Digamos que si ya tú quieres cambiarlo porque es que no era así, sino de la otra forma, entonces tienes que actualizarlo, ¿cierto? Pero si de pronto lo que hiciste fue eliminar el valor, o sea, digamos en ese caso el valor que ya se ingresó te va a quedar como lo ingresaste antes de. Pero si ya tú vas a intentar escribirlo como lo tenías antes, ya no te va a dejar, ya te va a desactualizar el nuevo valor. ¿Sí? O sea que si tú ya lo ingresaste y ya está en la base de datos, él te lo va a conservar ahí. Pero si tú vuelves a intentar cambiarlo, entonces ahí sí ya, espera un momentito, volver a dejar como lo tenía. Entonces si yo quiero que me quede así, entonces ahí él ya me pide que lo valide, ¿cierto? Pero fue porque yo ya ingresé a la celda y él se actualiza cuando ingresas a la celda. Ok, profe, gracias. Vale. Bueno, entonces la idea es que avancemos en esas dos partes. ¿Qué estamos haciendo para las personas que ingresaron hoy? Estamos haciendo un pequeño receso desde las 8 hasta las 8:30. A ver, voy a dejarles de grabar aquí para que les quede